Gracias a Dios que está con nosotros. Vamos a continuar estudiando juntos el libro de los Hechos. Vamos a dar hoy un tema sobre cómo se dio la expansión de la iglesia, caminando a lo largo del libro de los Hechos. Iniciamos resaltando la verdad en Gálatas capítulo 6, versos 3 al 5, de que Dios nos llama a todos a actuar. Dice la Biblia, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está Dios hablando y nos está diciendo a los seres humanos que tengamos cuidado de no engañarnos. Y el engaño en el cual nos invita a reflexionar es que nosotros empecemos a gloriarnos de la obra de alguien más y que creamos que valemos o que somos algo muy de una estima más alta que la que debemos de tener de nosotros mismos porque nos colguemos de la obra de algún otro. Y dice que si hacemos eso nos engañamos a nosotros mismos, que evitemos confusiones, que sometamos a nuestra propia obra, o sea, lo que hicimos con nuestras manos, a juicio, que seamos juiciosos con nosotros mismos y que tengamos cuidado de no andar recargándonos o poniéndonos o atribuyéndonos actividades que no hicimos nosotros. Y esta advertencia que viene en la Biblia, porque finalmente Dios nos está enseñando cómo es que Él nos va a juzgar. Y lo va a hacer viendo nuestra propia obra, la obra de cada uno de los que estamos aquí. Y no va a ser que nos recarguemos o digamos, es que mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi congregación, mi amigo, mi vecino, hizo esto, hizo aquello. Eso no va a servir de nada. Dios va a venir y nos va a evaluar nuestra propia obra. Y ese asunto de andar recargándonos en la actividad de alguien más ha sido algo muy humano a lo largo de toda la historia y algo que tristemente se ha dado en muchas ocasiones. Una de muchas. Por ejemplo, cuando se estaba estudiando el ADN. El ADN es la molécula que tiene la información genética de los seres vivos. En ella, que tiene una forma de espiral doble en el caso de los seres humanos, viene descifrado el código de nuestra información, que es única para cada ser vivo, y viene cómo somos nosotros, nuestros genes, nuestra herencia. Y cuando se estaba estudiando esta molécula, había dos equipos que estaban de alguna manera tratando de descifrarla y de encontrar cómo es que operaba este asunto del ADN. Un equipo era en Cambridge con James Watson y Francis Crick. Y eran dos hombres, ellos estaban buscando entender este asunto del ADN. Y otro en King's College, en Londres, y había un hombre y una mujer, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Un hombre y una mujer. En Londres, en King's College, y dos hombres en Cambridge. Y la mujer de Londres, Rosalind del King's College, ella era experta en rayos X. Y logró algo muy importante, que es fotografiar la forma helicoidal característica del ADN. Estamos hablando de hace ya bastantes años, pero la fotografía se hizo famosa y se conoció como la fotografía número 51. Y ella no publicó su fotografía porque la estaba estudiando y quería entender cómo era el ADN antes de mostrar abiertamente sus hallazgos al resto de la comunidad científica. Sin embargo, su colega, que se llamaba Maurice Wilkins, y que también trabajaba con ella en el King's College, y que además tenía una relación laboral complicada con él y difícil, le tomó la fotografía sin permiso y la llevó y la mostró de una manera protagónica al otro equipo. Y fue y se la enseñó a Watson del otro equipo sin permiso de Franklin, de aquella mujer. Y entonces los del otro equipo, que se llamaban Watson y Crick, al ver la imagen comprendieron de inmediato la estructura del ADN, que era de una doble hélice, y esa fotografía confirmó sus hipótesis y les ayudó a armar el modelo final de cómo era el ADN humano. Publicaron el descubrimiento en 1953 en la revista Nature y no le dijeron a nadie que su descubrimiento había sido gracias a la fotografía de aquella mujer, que fue un logro finalmente, un logro muy grande.
En 1962 ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina. Rosalind Franklin no fue premiada y de hecho en 1958 ella había fallecido de cáncer de ovario y probablemente su trabajo con rayos X, que finalmente es riesgoso porque te estás absorbiendo radiaciones con cada fotografía que tú realizas, le ayudó a desarrollar ese cáncer de ovario. Lamentablemente las reglas del premio Nobel impiden que pueda haber un reconocimiento póstumo y el día de hoy muchos dicen es que ella debió haber sido parte de ese premio Nobel y sin ella no hubieran ganado ese reconocimiento. Hoy los historiadores dicen Watson y Crick sí eran brillantes, pero no pudieron haber hecho su descubrimiento sin los datos obtenidos por aquella mujer, por Franklin. Y hay un consenso en general de que fue poco ético aprovecharse de su trabajo, utilizarlo sin su consentimiento y que el crédito debe haber sido compartido. Y además todo esto generó un debate por la falta de reconocimiento que muchas veces las mujeres que son científicas han tenido. Y bueno, como suena el día de hoy aberrante el colgarte del trabajo de otro y decir que tú encontraste algo y ganar un premio Nobel sin siquiera dar algún reconocimiento, decir fue algo compartido, ok, lo desciframos, pero ella originó todo con aquella fotografía. Como ocurrió en la comunidad científica, a veces cuando un corazón está desviado, orgulloso, empieza también a ocurrir en lo espiritual. Y una persona se puede empezar a recargar o a decir o a asumir logros de alguien más. Y Jesucristo, que es un juez justo, dice, no. Cada quien va a llevar su propia obra. La obra de cada uno va a ser juzgada. Yo voy a evaluar actividad por actividad de lo que hizo cada ser humano en esta tierra. Y no va a haber una situación de que, es que era la familia, era mi amigo, era este o era el otro, sino era lo que tú hiciste en tu vida, es lo que yo voy a contar. Y esta verdad que Pablo la recuerda a la iglesia de Galacia, Jesucristo la enfatizó muy bien y despertó una actividad impresionante en el libro de los Hechos. Para llevar a la iglesia a tomar su carga. ¿Cuál es mi carga? Jesús llevó a esa iglesia a un enfoque en el reino de los cielos y a que sirvieran a través del amor. Y todo inició cuando él estaba partiendo por una pregunta teológica sobre la restauración. Hechos 1:6. Lo leemos juntos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta que a nosotros a veces no entendemos tan fácilmente lo que estaban realmente queriendo saber. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Imagínate, Jesús había aparecido resucitado y había aparecido a muchas personas. Un hombre que tú lo ves muerto en la cruz y luego lo ves resucitado y les da enseñanzas y aparece a uno, a otro y por más de 40 días estuvo ahí apareciendo y luego a 500 hermanos, hubo muchas bendiciones. Le preguntan a él, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Has hecho tantas maravillas. ¿Quién más podría ser el rey de Israel sino Jesús? Y si Jesús fuera el rey de Israel, ¿cómo cambiaría la situación política de la nación? Imagínate que Jesús, lleno de poder, lleno de milagros, que venció la muerte, ahora fuera el rey de Israel. ¿Quién podría vencer a Jesús? ¿Quién tendría más poder político y más influencia en este mundo que Jesucristo? ¿Será que todo lo que vino a decir los profetas del milenio vaya a empezar a pasar? ¿Será que ese Israel que va a bendecir al mundo entero lo vamos a empezar a ver? ¿Va a ser Jesús el que va a traer esa gloria? Y qué fácil sería si Jesús desde esta tierra empieza a compartir la gloria de una manera tan poderosa. Imagínate qué poder político tendrá la iglesia. Cuánta comodidad, cuánta facilidad. Cómo ver a Jesús glorioso en esta tierra. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Será ahora cuando empecemos a ver esas glorias y tú te vas a mostrar poderoso y todo el mundo va a venir y te va a alabar y te va a reconocer y va a ser increíble? Quizás detrás de esa pregunta había un decir, si tú vienes y eres el rey,
van a pasar cosas muy gloriosas. Pero si tú no lo vas a hacer, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cómo yo podré hacer algo de extender el reino si no estás tú aquí? Sería más fácil si tú vienes y restauras todo y yo me añado a lo que tú vayas a hacer. Pero Jesús no quería que ellos perdieran el enfoque y los guía a tomar una responsabilidad como iglesia, a que cada uno tomara su propia carga, a que cada quien tomara el reto. Hechos 1, 7 al 8, Jesús le responde, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, Jesús no les contestó la pregunta que ellos le hicieron. No te toca a ti. No es una verdad que quiero compartir contigo aún. Es algo que el Padre lo puso en su propia potestad y no es el momento en el que tú lo sepas. Pero no voy a dejar que te vades en esa cuestión teológica, sino quiero que tú recuerdes algo, que tú vas a recibir poder. Y que va a venir el Espíritu Santo sobre ti de una manera poderosa y que yo te pido a ti que tú me seas testigo. Cada uno de los que están aquí. Que tú me seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no es que vas a ir detrás de mí y yo voy a destrabar un milenio increíble y la gente va a venir y va a conocer muchas glorias. No, tú vas a ser mi testigo. Tú vas a ser aquel que vas a hablar de mí. Entonces hay varios requisitos de esa bendición que Dios vino a traer, que ya hablamos de cuando vino el Espíritu Santo. Pero lo quiero resumir brevemente en este pasaje. Primero, necesitas ser testigo. O sea, necesitas conocer a Dios. Yo no puedo ir a hablar de un Dios que no conozco. Yo no puedo ser un hipócrita y decir que hay una experiencia y que Dios te puede perdonar y que Dios te puede ayudar si yo mismo no la he recibido. Si yo no soy testigo, si yo no lo he vivido, si Dios no ha venido a mi vida, ¿yo qué voy a andar hablando con los demás? Dios no quiere un grupo hipócrita que se levante a hablar cosas que no vive. Lo primero que tiene que haber es un testimonio en tu propia vida. Lo primero que hay que conquistar es tu propio corazón. Si no conquistas tu propio corazón, ¿cómo vas a ayudar a conquistar el corazón de otros? Primero necesitas ser testigo. Vas a ser testigo de Dios. Vas a ser testigo de que Dios sí perdona, de que Dios sí ayuda, de que Dios sí bendice y de que Dios restauró tu propia vida. Y que después, cuando la restauró, Él te mandó algo que es una fuerza especial para vivir en medio de un mundo adverso, que es el Espíritu Santo. Y la gran prueba de que una persona ha sido perdonada es el Espíritu Santo. Que Dios viene a morar en ti. Que Dios viene y te llena tu corazón. Que Dios viene y te susurra. Que Dios viene y te habla. Que Dios te enseña y seréis enseñados por Dios. Y que Dios escribe su ley en tu corazón. Y que ahora te es natural esa ley. Y que ahora es fácil caminar con Dios. Y que ese camino estrecho de pronto se hace una calzada y Dios te empieza a acompañar y te empieza a bendecir y vas caminando con Dios y es muy diferente. No es un aspecto religioso, es algo, es las arras de la herencia, es la promesa de que tú eres mi amada, de que yo voy a estar contigo esperándote en la eternidad y que yo no te dejé sola como mi amada iglesia, sino que envío mi espíritu para que te acompañe siempre. ¿Cómo saber cuando una persona está perdonada por Dios y ha sido recibido en la gracia? Tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Cristo envía al Espíritu Santo y la persona tiene ese segundo requisito que es, encontró el testimonio de Jesús, pidió el Espíritu Santo y ahora Dios está en él y le ayuda. Y una vez que tiene esa gracia y ese poder que el Espíritu Santo da, y que es el gran diferenciador, y que fue lo que cambió la iglesia por completo, viene entonces la tarea, extender el reino. Primero en tu persona debes de ser testigo, después debes de buscar mi gracia que yo te dé para ir a dar testimonio a otros, y entonces vas a ir
a Jerusalén, a Judea y a Samaria y aún a lo último de la tierra. La iglesia hizo eso. La iglesia se expandió en varias etapas y vamos a ver una imagen que muestra la extensión de la iglesia en el libro de los Hechos. Y ahí vienen varios círculos. Si ves del lado derecho abajo, el primero de ellos es en Jerusalén. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, estaba la iglesia en Jerusalén. Estaba en la fiesta del Pentecostés. Recuerda cómo hablamos de que venían 3 veces al año, y en una de esas fiestas fue la del Pentecostés, y había muchos judíos que venían de todos lados en el imperio y que iban físicamente a Jerusalén. Entonces, oyeron el evangelio, se convirtieron miles y hubo una bendición enorme en Jerusalén. Primer círculo, esa iglesia poderosa, esa iglesia en la cual Pedro se levantó y predicó y ganó 3,000 y luego 5,000. Y empezaron a oír del evangelio y hubo muchos convertidos en esa primera iglesia en Jerusalén. Pero todo estaba en Jerusalén. Mas Jesús les dijo, en Jerusalén, en Samaria, y ahí hay otro círculo ya más amplio. Fueron a Samaria, una región de la cual estaremos hablando. Y después en Cesarea, las ciudades gentiles que había cercanas ahí, y después en Éfeso y en Creta, y ya fueron alargándose y añadiéndose otras muchas personas a proclamar el evangelio hasta que llegaron a Roma. Y toda esa historia de expansión de la iglesia viene en el libro de los Hechos. Cómo inició en Jerusalén, cómo fue en Samaria, cómo oyeron el llamado de Jesús. Tú me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos obedecieron. Ellos eran cristianos y ellos tomaban el reto que Jesús les dejó. Vamos entonces a hablar cómo fue esa expansión por círculos en cada uno de esos círculos. El primero de ellos en Jerusalén. Hicieron un esfuerzo enorme para incluir a judíos grecoparlantes a la iglesia. Y hubo un milagro incluso en muchos de los sacerdotes. Hechos 6, verso 7 dice, uno de muchos versículos disponibles, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aún los sacerdotes judíos se convertían. Muchos discípulos se entregaban a la nueva verdad. Muchos reconocían que Jesús era el Mesías y se multiplicaba grandemente. Había muchos creyentes, una iglesia en expansión, muchos miles. Había apóstoles, había diáconos, la iglesia predicaba y ganaban almas. Y ya vimos algunas predicaciones memorables como la de Esteban, cuando él dio su sermón notable ante todos. Aún a los sacerdotes les habló y se hizo el primer mártir y muchos fueron convertidos. Pero no solamente en Jerusalén, el primer círculo. Después llegaron a Samaria. ¿Quién llegó a Samaria? Dios envió, no un apóstol, envió un evangelista, a Felipe. Y él fue a predicar a este lugar. Hechos 8, versos 5 al 6, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí estaba Felipe, un evangelista, un hermano que sirvió a las mesas, que fue después a predicar el evangelio y que fue de todo corazón recordando aquellas palabras de Cristo. Dijo, yo no las voy a quedar en Jerusalén, voy a ir a Samaria. Y estaba lleno del poder de Dios y la gente estaba unánime con un solo corazón, escuchando aquello que decía Felipe, oyendo las maravillas que él hacía. Después de que Felipe estuvo compartiendo el evangelio, enviaron a los apóstoles a confirmar aquella obra. Hechos 8, versos 14 al 15 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjate cómo de nuevo el gran diferenciador de la iglesia, fuera en Jerusalén o fuera en Samaria, era el Espíritu Santo. El cristiano era guiado por Dios. No era, vas a ser guiado por el hombre solamente, no era un montón de doctrina, no era un curso, que no está mal tener cursos o que no está mal apoyarnos unos con otros, pero el gran diferenciador
de la iglesia era el Espíritu Santo. Entonces entendieron, se entregaron a Dios, llegaron los apóstoles y dijeron, ¿cómo vamos a ayudar a tantas personas en Samaria? ¿Sabes qué? No podemos. ¿Quién puede? Dios puede. Y vamos a orar por ellos para que venga el Espíritu Santo y los guíe y los ame y puedan estar llenos de Dios y Él sea el diferenciador en esa iglesia. Hay que equiparlos también. Y el Espíritu los fortalecía porque es, a final de cuentas, el que lleva a una persona a crecimiento y los hace crecer. Cuando una persona tiene muchas décadas en algún lugar y no crece espiritualmente es porque no tiene el Espíritu. Pero el Espíritu, lo normal, es hacer crecer a una persona. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, en Galilea, en Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece a las personas? El Espíritu Santo. Dios es el que hace a la iglesia más fuerte. Entonces ya estaban en Jerusalén, en Samaria, y el tercer lugar, el tercer versículo, Cesarea. La iglesia se extendió a la parte gentil de Palestina, llegando hasta Antioquía, o sea, el lugar donde alguna vez estuvo el país de Israel, que ya tenía mezclados judíos y gentiles. En esos gentiles que vivían en aquella tierra, fueron predicándoles también a ellos, llegando hasta Antioquía. Y aquí hubo todo un debate, porque ellos creían que solamente a los judíos les podías predicar. Y todo inició por la familia de un hombre que oyó la verdad, que se llamaba Cornelio, y empezó a entender y a vivir la verdad hasta donde le daba su entendimiento, pero era gentil. Sin embargo, él buscaba a Dios, él daba ofrendas, él oraba, y él de alguna manera había guiado a su familia para consagrarse en familia a Dios. Y a ese Dios le habló y le dijo, ve y busca a un hombre que se llama Pedro para que te hable el evangelio. Y entonces mandó a buscar a Pedro y juntó a toda su familia para que oyera a Pedro cuando viniera. Y cuando él mandó a preguntar por Pedro, Pedro estaba recibiendo un sueño de Dios. Y en el sueño, cuando tú lo lees, Dios le estaba diciendo que él quería hablarle a los gentiles. O sea, no solamente a los judíos, sino a cualquier ser humano. Y vamos a ver la historia de aquel hombre, el primer gentil de aquella zona de Cesarea. Hechos 10, versos 1 al 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Una persona no judía, pero era favorable al verdadero Dios. Era piadoso, o sea, tenía un amor fervoroso por Dios, no hipócrita. Era un hombre de oración, era un hombre que influía a su familia y que además la familia también era generosa, que veía algo en él y que también eran compartidos. Y como te decía, mandaron a preguntar por Pedro y para que les pudiera predicar. Capítulo 10, versos 19 al 20, leemos en la Biblia, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjate qué prisa tenía Dios por hacer entender a Pedro. Le da la visión, estaba él entendiendo esa visión y de pronto el Espíritu le dice, bueno, mientras digieres eso, te vienen a buscar 3 hombres, ve, porque yo los mandé y vas a ir a donde ellos te llevan. Entonces va Pedro obediente al Espíritu. Lo que el Espíritu me pida, eso yo voy a hacer. Y al ir a obedecer y predicándole a los gentiles, Pedro renovó su entendimiento y vio el milagro de Dios. Versos 34 al 35 de Hechos 10 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces no se trata de la nación de la que seas tú, no se trata de que seas de Israel o seas de un país u otro, sino se trata de que tú le agrades a Dios. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder con aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él, dice la Biblia. Y entonces él, quizás esos versículos y otros muchos, los empezó a digerir y dijo, ellos son hombres que buscan a Dios, y les habló el Evangelio. Y Dios tenía tantas ganas de bendecir,
a Cornelio y a su casa, que ni siquiera el mensaje de Pedro lo dejó acabar y cayó la gloria. Versos 44-45 de Hechos 10 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Entonces no nada más era sobre los judíos, ahora también los gentiles, por primera vez se derramaba el Espíritu Santo. Dios venía, Dios llenaba los corazones, pasaban milagros, no estaban circuncidados como los judíos estaban circuncidados, no guardaban las leyes a la manera judía, pero tenían un corazón para buscar a Dios. Y eso es suficiente. Y se derramó Dios en su corazón y el milagro estaba hecho en Cesarea. Y ahí de Cornelio, de su casa, una familia generosa, una familia compartida, empezó a extenderse el evangelio en Cesarea. Pero no fue el límite. Después hubo iglesias en Antioquía, en Siria y en Galacia. Y empiezan a aparecer otros personajes, porque obviamente Pedro no podía abarcar todo, ni los apóstoles que estaban con él en Jerusalén. Y aparecen otros personajes, por ejemplo Pablo y Bernabé, que fueron memorables, que tuvieron una participación destacada, y que incluso hay un concilio en Jerusalén que hicieron para revisar los requerimientos de Dios para las iglesias gentiles. Y confirmaban ellos las iglesias de toda aquella zona. Hechos 16, versos 4-5. Vamos a ver uno de los muchos versículos disponibles. Dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No dice una iglesia, eran las iglesias. Y Dios hizo a este hombre, a Pablo y también a Bernabé, con una capacidad especial para levantar muchas iglesias. Y levantaron no una, sino muchas iglesias e iban extendiendo el reino de Dios en Antioquía, en Siria, en Galacia y en muchos lugares. Y después más lejos llegaron a Éfeso. Y en Éfeso hubo un evento particular, porque de nuevo cayó un Pentecostés en los gentiles de una manera muy preciosa y fueron llenados por Dios. Hechos 19, versos 4-6 dice: y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los mismos milagros del Pentecostés ahora se repetían en los gentiles. Dios derramándose en los gentiles. Y salen a la luz nuevos ministros que también son memorables en la Biblia. Por ejemplo, Timoteo, que incluso hay unas cartas que más adelante Pablo le escribe a Timoteo y que el día de hoy se siguen estudiando mucho, porque Timoteo era el pastor de Éfeso y Pablo le enseñaba a ese joven a cómo llevar una congregación, y muchos estudian cómo es que se debe de llevar una congregación a través de esas instrucciones que Pablo le dio a ese ministro de formación que era Timoteo, el pastor de Éfeso. Pero el sello de los cristianos, ¿cuál era? El Espíritu. Ese era el sello, las arras de nuestra herencia. No importaba si eran gentiles, no importaba si eran judíos, no importaba tanto la teología o la doctrina de esta forma o de otra, importaba que Dios te guiara, importaba que Dios te hubiera abierto la puerta, que Jesús te hubiera salvado, que Jesús te hubiera hecho su testigo. Te abre la puerta porque Él es la puerta, y cuando Él abre ninguno cierra, y si Él te da la gracia, no importa que el hombre te la quiera cerrar, Dios te la da y es suficiente. Pero también Él es el camino, entonces te mete a la puerta de la salvación y te toma de la mano con su Espíritu que Él envía y te lleva de la mano por el camino correcto para ir honrándole a Él y caminando con Él. El sello es el Espíritu. No nos deja huérfanos, nos deja un consolador, nos deja un ayudador, nos deja una bendición enorme. Finalmente llegó el evangelio hasta Roma. Dios usó a Pablo y a otros para hablar en la iglesia de Roma. Y
Por ejemplo, hay un pasaje en Hechos 28 donde él estuvo por años hablando del Evangelio en Roma. Vamos a verlo, Hechos 28, versos 30 al 31. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí estaba hablando. Personas que iban, le tocaban la puerta, se ponía a predicarles, hacía a lo mejor alguna celulita en la casa, dando testimonio, hablaba al que fuera, algún romano, alguna persona, fue llevado ante reyes, le habló a reyes, ante personas notables y también a personas del pueblo comunes como tú y yo oyeron el evangelio de Pablo. Roma era la ciudad más importante del imperio y desde Roma se dividía el comercio con otros imperios lejanos. Podían llegar y comerciar y comprar cuestiones con el lejano oriente y con países que no estaban tan cerca, con África, con lugares lejanos. Y entonces ganar y tener una iglesia en Roma era muy importante porque ahí podías ganar mucho más allá del imperio romano. Y entonces ese testimonio de hasta lo último de la tierra podía ser alcanzado. Y Lucas narró esa extensión de la iglesia que empezó en Jerusalén, que fue a Samaria, que fue a Judea y que llegó a Roma y a lo último de la tierra, y hasta a lo mejor hasta ahí le llegó la vida, pero ellos siguieron avanzando el evangelio hasta mucho más allá de Roma. Todo inició en tomar el reto que Jesús les dio, que fue ir y llevar cada quien su propia carga. Tomar la obra, no recargarte en la obra de los demás, sino tomar eso que Dios tiene para ti, que te hizo único y que te dio un encargo, que es solamente tu encargo. Y que tú lo debes de tomar y lo debes de hacer y no lo puedes ignorar. Y vamos a recordar cómo fue ese reto, cómo es que Jesús les habló y les invitó a ellos a ir a servir. Hechos 1, versos 9 al 11, ahora leemos, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vieron a Jesús ascender. Y se quedaron viéndolo así. ¿Volverá a regresar? ¿Bajará de nuevo? ¿Se fue al cielo? ¿Y cuándo va a venir? Y como diciendo, ¿va a volver a bajar o no? ¿Qué será? Y entonces vienen 2 ángeles como ubicarlos y le dicen, oigan, amigos de Galilea, ¿qué hacen viendo al cielo? ¿Qué hacen estando solamente viendo hacia arriba? Acuérdate que Jesús va a regresar del cielo. ¿Y cuándo va a regresar Jesús del cielo? Cuando nos venga a juzgar a todo ser humano. ¿Y qué va a juzgar cuando Él venga del cielo a todo ser humano? ¿Qué va a hacer? Nos va a juzgar según nuestras obras, no según las obras de alguien de al lado, de tu amigo, de tu esposo, de tu esposa. Te va a juzgar a ti y a mí según lo que tú y yo hicimos. Entonces, ¿qué haces viendo al cielo? Cuando tu enfoque debe de ser aquí abajo, poner las manos a la obra y ponerte a hacer lo que Dios tiene para ti, que no lo puedes evadir, que no te puedes recargar, que no puedes decir que le toca a alguien, sino que te toca a ti. Entonces ellos tomaron ese reto, ellos fueron y extendieron el reino y ellos empezaron a hablar en todos lados y llevaron el evangelio a donde fuera. Fueron con Jerusalén, que era un lugar religioso, y ellos conocían la religión, que estaba el templo, que había muchas cosas en Judea, donde estaba el judaísmo tradicional, con personas ortodoxas, rigurosas, que tenían muchos puntos en común, que hablaban el mismo idioma, que tenían una fe común, que tenían la Biblia, y que la única variación con ellos era que si aceptaban o no las profecías que decían que Cristo era el Mesías. Era la variación. Entonces iban y demostraban que Jesús era el Mesías. Pero ya en el siguiente círculo en Samaria no estaba tan fácil. Era un pueblo con raíces compartidas pero separadas, que se consideraban descendientes de Efraín y Manasés,
y que la Torá era su texto sagrado, pero rechazaban el templo. Acuérdate de las historias que nos narra ahí Reyes y Crónicas, y cuando se dividieron en dos reinos, y preferían no adorar en el templo, sino en el monte Gerizim, que era su lugar de culto, y estaban con enemistad con los de Judea, porque eran considerados no puros, y desapegados de la verdad, y no herederos reales, y había siempre debates. También ahí a los que estaban revueltos, a los que no entendían bien, y hasta lo último de la tierra, a todos lugares, a Cesarea, a Éfeso, a Roma, y aún a lugares mucho más allá, porque cuando vemos la historia de los apóstoles, que ya la narramos, llegaron a mucho más allá de Roma, llegaron a la India, llegaron a lugares de África, y fueron a hablar del evangelio en muchos lugares que ya Lucas no narró en el libro de los Hechos, pero que sí históricamente pasó, y hay registros de lo que los apóstoles fueron e hicieron para Dios, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué te encontrabas hasta lo último de la tierra? Idiomas variados, ya no hablaban lo mismo. Y cuando Dios trajo el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Los hizo hablar milagrosamente en el idioma de esas personas. ¿Y qué les estaba diciendo? Yo quiero que tú hables en el idioma de aquellas personas y que les lleves la verdad en su idioma. Y muchas personas han tomado este reto y han traducido la Biblia a tantos idiomas y han mandado misioneros a tantos lugares. Y puedes encontrar religiones variadísimas. Había mucho politeísmo, había grandes barreras culturales, religiosas, habían inmoralidades que no estaban los judíos acostumbrados a ver, pero se sobrepusieron a todo. Jesús me llamó. Yo voy a tomar mi lugar y yo voy a ir a donde Él me pida, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el secreto para hacer eso? Pues el secreto es amar a Dios. El secreto es vivir para Dios. El secreto es ser de Dios. Y ese amor que Dios te da, ponerte a compartirlo con los demás y ser su testigo, servir a los demás. 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso hacía Pablo. Era libre. O sea, él no era un siervo que estaba vendido a alguien y que tenía que trabajar solamente para alguien, pero llegaba a un lugar y se hacía su siervo. Lo servía, lo amaba, lo ayudaba, trabajaba para él, lo amaba con sus manos, trabajando, se hacía su siervo. No andaba pidiendo dinero, no andaba ahí haciendo otra cosa que no fuera dar el evangelio a aquellos. Y lo servía, se daba por los otros y expandía el reino en cada lugar a donde él llegaba. Eran ellos flexibles con la cultura. Dios nos llama a nosotros a adaptarnos al lugar a donde somos enviados. No va a cambiar el lugar a como tú eres. Una persona no quiere cambiar y cree que su forma de ser es la más fabulosa y la más digna y que todo el mundo tiene que adaptarse a como él es o como es ella. Estás lejos del camino del amor. Pablo era, y los que iban con él, sumamente flexibles. 1 Corintios 9, versos 20 al 22, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, Pablo era un camaleón. Era una persona que se portaba como judío con el judío, como griego con el griego, como con ley cuando alguien era muy riguroso, como sin ley cuando alguien era libre de esas cuestiones rigurosas y ortodoxas. Y entonces era totalmente flexible, porque a la gente le gusta personas que sean similares a ellas. Y así era Pablo. ¿Cómo me puedo acercar a él o a ella para poder llevarle el evangelio y que pueda confiar en mí? Si me ve tan raro, si me ve con las rigurosidades del judaísmo, cuando no cree nada, no, me voy a alejar tanto que no me va a querer ni hablar. Pero empezaba y lo servía, lo amaba,
le sonreía, se acercaba, lo empezaba a servir y actuaba de manera similar a él. Y entonces la gente lo empezaba a oír. Porque cuando eres muy lejano o apareces así muy, muy distante, terminas cayendo mal. Yo recuerdo cuando era joven, un compañero recibió en su casa a un americano. Y algunos americanos son muy amables y la verdad he aprendido mucho de ellos, pero el que él recibió no era muy sabio para tener interacción con los otros. Entonces luego le pregunté a mi amigo, oye, ¿cómo te fue con ese americano? Y dice, ay, la verdad ya me tenía harto. ¿Por qué? Pues porque mira, lo llevaba yo a una plaza y me decía, in the United States, y me empezaba a decir, no, es que aquí tenemos plazas más grandes. Y si íbamos a un jardín o a algún parque, decía, in the United States, y hacía lo imitaba, ¿no? Tenemos jardines que son esto. Y si íbamos a tal lado, me decía, en los Estados Unidos tenemos esto y esto otro. Y a cualquier lugar que lo llevaba siempre estaba haciendo comparaciones. Ya me tenía cansado, ya quería que se fuera. Cuando nosotros somos muy agarrados a nuestras ideas, caemos gordos. La gente no sé, ya dice, a ver, ya se vaya. Dios nos llama a tener flexibilidad, a no ser arrogantes con lo que sabemos o de dónde somos, sino ser humildes, ser uno con ellos. Como cuando alguien sabio le quiere hablar a un niño. ¿Qué hace la gente cuando quiere amar a un niño? Pues te haces como un niño. Te sientas con él y juegas a los carritos. O si es una niña, dices, ay, estoy enfermo, ay, ayúdame. Y que ella sea tu doctora y te trae y te cura y no sé. Empiezas a ser como uno con ella o con él. Y empiezas a ganarte, a tener una amistad con el niño. Tú te haces como el niño. El niño no se va a hacer como un adulto. Será algo ridículo esperar que un niño haga eso. Nosotros debemos de ser como niños y acercar a los niños a Dios. Entonces, los apóstoles, la gente que iba llena de amor y de la sabiduría de espíritu, compartía el evangelio entendiendo cómo eran los demás y adaptándose. El que no se adapta, el que está siempre sentado sin hacer nada, a mí denme, a mí díganme, a mí instrúyanme, ese no ama a nadie. Dios no nos llama a eso. Dios nos quiere llenar para ir a compartir. Y quizás cuando oyes lo que el Espíritu Santo hace, dices, ay, estoy tan lejos de eso. ¿Sabes cuándo te va a llenar? Cuando vayas a dar. Porque Dios nos hizo como vasos para recibir de su gloria, para que recibamos de Él y luego vayamos y nos vaciemos en los demás y compartamos de su amor con otros. Y de eso se trata el libro de Hechos. No con arrogancia, sino con amor y con humildad. Efesios 4, versos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Dios nos llama a eso, a andar con humildad. No hay cultura superior a la otra. No es que nosotros somos superiores a ellos porque no, aquí sí hay pirámides, somos mejores. No, no somos mejores. Tenemos nuestra cultura y estamos muy orgullosos de nuestra cultura, pero no es superior a la cultura de otro país. Cada país tiene su cultura. Y cuando te empiezas a no, es que aquí somos lo máximo. No, no eres lo máximo. Tienes una cultura diferente a la de ellos. Y hay que respetar la cultura de ellos y aprender de la cultura de ellos. Y cada país tiene fortalezas y debilidades según su cultura. Y a todos nos ama Dios. Y por todos murió. Y a todos quiere salvar. Entonces empiezas a ser tú muy riguroso, muy presumido por lo que tienes, por lo que eres, por lo que sabes. No, no tienes nada de sabio. Dios quiere que vayamos y sirvamos a los demás. Que no seamos ni arrogantes, ni tampoco apocados o serviles, o que te sientas así como que, sí, lo que tú quieras. No. Vamos a hablar la verdad. Y vamos a hablarla con dignidad y a compartirla. Y ya, con humildad, siendo dóciles y guardando la vocación para la cual Dios nos llamó, que es ser sus testigos, hablando de aquello que la gente necesita oír. Ellos estaban basados en buscar el bien mayor. 1 Corintios 10:33 dice, como también
Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Busco ayudar a que muchos sean salvos. ¿Cómo puedo yo tener una vida que gane a muchos? ¿Cómo yo puedo bendecir? ¿Cómo puedo yo ser útil para otros? No voy a buscar lo más cómodo, lo más fácil, lo más así que no sea demandante. No, yo sí voy a entregarme a Dios cuando mi marido se convierta. Pues no quieres padecer nada, no quieres ganar a nadie, no quieres dar testimonio de nada. A ti que te carguen, a ti que te digan, a ti que te lleven y que te hagan todo, no quieres hacer nada. Por eso estás seco. Por eso no tienes al Espíritu. Por eso pasan los años y sigue todo igual. Dios nos llama a ser testigos. Dios te llama a llenarte de Él, e ir y amar a los demás. Dios te llama primero a ganar tu propia vida para no ser hipócrita y andar diciendo lo que tú no tienes. Después bendecir a tu familia, obviamente. ¿Cómo vas a hablar con otros si no es en el círculo más cercano a ti? Si no has bendecido ni a tu esposa que está al lado, ¿cómo vas a poder ir con los demás? Pero también nos llama a llevar su verdad con todo aquel ser humano que esté necesitado y al cual nosotros podamos influir. De esa manera, cuando el Espíritu te ve que lo quieres hacer, te llena, te da su gracia, te capacita y te sumerge en su bendición y te hace una persona verdaderamente bautizada con su Espíritu Santo, para que no haya dificultad, ni cobardía, ni problema, ni nada que te calle, porque Dios es digno de que nos demos por Él. Los apóstoles no frenaban a Dios, sino dejaban que la iglesia extendiera el evangelio y fuera el reino siendo extendido por ella. Hechos 11, verso 17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No era voy a meter mis formas, voy a meter la manera humana de hacer las cosas. No, todo esto con mi forma cuadrada. No. Lo que Dios quiere hacer en él. Y si Dios le dio su bendición, que vaya a Dios y que lo bendiga y lo levante. Y no voy a estorbar lo que Dios está haciendo. No podemos estar como religiosos que ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Dios nos llama a tomar el reto. Dios nos llama a entregarnos a Él. Dios nos llama a servir a los demás. Y la verdad, Dios quiere saber si tú vas a ser así. O quieres simplemente oír por siempre. Ser un eterno oidor de la verdad y que nunca seas un hacedor. Porque a Dios no quiere oidores olvidadizos. Dios quiere hacedores. Dios te llama a poner las manos en el arado, no a mirar cómo los demás las ponen. Es tiempo de que tú también des pasos de conquista. Es tiempo de que no estés como un espectador viendo cómo los demás hacen las cosas, sino que tú te pongas a hacerlas para Dios. A eso Dios nos llama, a todos. Cada uno llevará su propia carga. Dios quiere que tú llevas tu carga. Dios quiere que seamos parte de una iglesia que sirva, que sean las nuevas historias de la iglesia, los nuevos hechos de la iglesia, que vayamos y hagamos algo. Hay tantos hospitales, tantos reclusorios, tantos lugares a los cuales podríamos llegar, que no oyen el evangelio y ni lo oirán si nosotros no nos levantamos y les damos la verdad. ¿Quieres ser parte? Dios quiere que lo seas. Mateo 16, versos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí está Jesús poniendo el dedo en la llaga en por qué mucha gente nunca quiere actuar. No quiere tomar la cruz. Quiere vivir para Él. Quiere tener la vida a su manera. Pero te dice una gran verdad. ¿De qué te va a aprovechar si lograras tener una vida a tu manera
de forma egoísta y en ese egoísmo ganarás todo el mundo. Y cuando yo venga y te llame, no hiciste nada por nadie. No llevaste la carga nunca de nadie. Nada más estuviste estorbando. Vas a perder tu alma. Vas a echar a perder tu oportunidad eterna. ¿Y qué recompensa vas a dar por tu propia alma? ¿Por qué no tomar mejor el reto? ¿Por qué no decir, Señor, voy a ser tuyo, voy a ser tu discípulo y te voy a seguir? ¿Y qué es seguir a Cristo? ¿Negarte a ti? ¿Ya no vivir para el egoísmo? Cada día tomar la cruz e ir detrás de aquel llamado supremo al cual Dios nos invita a ser parte. Ese es el llamado. Que la iglesia de los hechos siga con cada uno de nosotros. Que sean los hechos de y ponle tu nombre. Dios quiere ver tus hechos. Dios quiere ver qué tú y yo le vamos a dar a Él. Esos son los nuevos hechos que Dios quiere ver. Ya los hechos de los apóstoles quedaron escritos hace mucho tiempo. Ya no hay apóstoles de ellos vivos. Ya no hay nada. La esperanza está en ti y en mí. Que vayamos y hagamos algo. Ve tú y ama a los demás. Date por los otros. Sirve a los demás. Sé flexible con ellos. Sé amoroso con ellos. Date por ellos. Sé la nueva iglesia de los hechos. Y Dios te va a llenar de su revelación, de su gracia y de su bendición. Si no lo haces, nunca vas a poder levantarte. Y vas a estar en una eternidad religiosa que no te va a llevar a nada de libertad y a nada bueno. Amén. Vayamos entonces a vivir esta verdad. Dios les bendiga. Gracias a Dios por todo. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.